Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque aún el asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y la tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues nos vamos a sentarnos un momento, queridos hermanos y hermanas. Muy buenos días. Estamos iniciando nuevamente esta semana, la cuarta semana del tiempo de Pascua. Se está yendo este tiempo rapidísimo, gracias a Dios, para muchas áreas de nuestro país, de nuestro estado, de aquí de nuestra comunidad, de aquí el municipio de San Antonio, Texas. Pues ya empezamos a ver un poquito de la luz, ¿verdad? De la que esperábamos por semanas enteras. Ya se empiezan a dar algunos avances para empezar a recuperar nuestra vida como la teníamos antes, pero ciertamente con muchas restricciones. Pero son necesarias todas estas cosas para bien de nosotros. Entonces vamos a dar gracias a Dios por eso y pedimos que ojalá que esta semana también ya tengamos buenas noticias y para nuestras iglesias, para nuestras parroquias, donde podamos tener un poquito más de gente. Es cierto que todavía no vamos a servir las misas públicas al 100%, todavía no esperemos eso, pero sí vamos a tener ya más que 10 personas en cada Eucaristía. Por lo tanto, entonces, pues vamos a pedirle a Dios que ese deseo que tenemos muchos de unirnos nuevamente en la Sagrada Eucaristía se cumpla. Queremos ser para Dios un solo rebaño. Esta palabra del día de hoy que hemos escuchado, especialmente ese trocito, es uno este pequeño trozo que voy a compartir con ustedes, es uno de mis favoritos de este texto evangélico que tenemos el día de hoy. Dice el Señor: tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que también las traiga a ellas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay mucha gente ahora y en el tiempo de Jesús, donde había muchos que no creían en Jesús, que no creían en el Mesías, que no creían en el Salvador, que no eran judíos, eran paganos, eran personas que no tenían toda esta historicidad del pueblo elegido, del pueblo de Israel, aquel que había sido rescatado de Egipto, traído por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Ellos no tenían nada de eso. Ellos tenían otra manera de vivir, otro tipo de expresar su fe, tenían otras religiones, otras maneras de comunicarse con el Altísimo.
Entonces, todas esas personas que en aquel tiempo y hoy todavía siguen siendo la mayoría, porque cuando uno analiza y uno ve cuántos millones de personas son católicas en el mundo, pues decimos, ay, son muchísimas. Se calcula que ahorita sonamos alrededor de 1.350 millones de personas católicos, ¿verdad? Pero cuando lo comparamos en la totalidad de la existencia de los seres humanos, no formamos ni siquiera todavía un 15% de la sociedad. Imagínense, todo ese 80, al menos el 80%, si ya queremos decir 20%, pero al menos ese 80% de sociedad, de mundo, no está con Cristo todavía. Ese 80% de las personas está alejado de Jesús, alejado de Dios, alejado de la comprensión de un solo Dios y un solo rebaño bajo un solo pastor. Eso no significa necesariamente que estemos diciendo que todos tengan que ser católicos, sería muy bueno, pero al menos tener la idea cristiana de Cristo. Válgame la redundancia. Entonces, hay millones y millones de personas que forman parte, por lo menos de los grupos más grandes que tenemos ahora. Están los judíos, están los musulmanes, que son una mayoría inmensa, ya estamos muy cerquita de ellos, que son aproximadamente en este momento 1.100 millones de personas musulmanes. O sea, y si nosotros somos 1.400, ¿cuántos nos faltan? Vamos a decir. Entonces ya van cerquísima. En algún momento dado, si nos descuidamos, los musulmanes van a ser el grupo religioso más grande de todo el mundo. ¿Y cuál es la desventaja, por decirlo ahí? Que ellos no creen en Cristo Jesús, se lo ven como un simple profeta. Para ellos, para los musulmanes, Jesús vino a preparar el camino de Mahoma. Así como Juan el Bautista preparó el camino de Jesús, para ellos Jesús preparó el camino de Mahoma. Entonces, Mahoma es más importante para ellos, obviamente. Pero aquí hay algo muy interesante, algo padrísimo, es algo que a mí me llama mucho la atención. Ellos no aceptan la figura de Cristo, ¿verdad? Pero sí aceptan la figura de María. Incluso en el capítulo 6 de su libro, el Corán, que ellos tienen, le dedican el capítulo 6 a hablar de la Virgen. Y muchas de sus mezquitas de los musulmanes llevan el nombre de Miriam, la Virgen. Entonces, algo interesante. Porque desde ahí tendríamos que ver que Mahoma en el fondo sabía que lo que estaba haciendo no era bien. Y por eso entonces esa recurrencia a Miriam. Él mismo decía, y en sus escritos o lo que se conserva de él decía, yo siempre tuve la asistencia de la madre del gran profeta. Fíjense. Entonces refiriéndose a la Santísima Virgen. El otro grupo grandísimo es el hinduismo, que es parte de allá de los países asiáticos, etcétera. Entonces, y tenemos un país grandísimo como es la India. Gracias a Dios se está catolizando, cristianizando últimamente, pero aún así un país grandísimo que es la India y también un gran porcentaje de gente en la China son del grupo de los indios, llamamos así a la religión, la religión del hinduismo. Entonces, ¿cuándo vamos nosotros a entender? Porque a veces nosotros los católicos podemos decir, ay, pues ya somos muchos. Y cuando referimos, en algún tiempo decíamos, el 99% de los mexicanos somos católicos. Y ahora decimos en los Estados Unidos, somos el 36% de los estadounidenses somos católicos, pero no estamos diciendo de total de la población. Dicen de las minorías religiosas, o sea, es decir, de los que son dentro de los grupos de los cristianos, hemos el 36% católicos, somos el más grande, ciertamente, pero aún así, que estamos haciendo la medición de la minoría, pero la mayoría en este país se declara ateo.
La mayoría en este país se declara sin religión. Y ahora surgió una cosa más rara todavía, que se dicen las que participan en la iglesia sin ninguna denominación. ¿Sí? Se dice así, o sea, donde puede ir a rezar un católico, un cristiano, un ateo, un pagano, el que sea, son iglesias y están surgiendo por todos lados. ¿Sí? Esas iglesias donde no te identificas con nada ni con nadie, solamente tú y esa fuerza, dicen algunos, esa energía, ese poder supremo, que llámale como te dé la gana, unos le llaman Dios, unos no sé qué dicen, y entonces estamos en esta preocupación. El Señor dice en su palabra, esas personas, esas ovejas que no son de este rebaño, también las tengo que atraer hacia mí. Escucharán mi voz y entonces habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Y dice la palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, que cuando esto suceda, y lo ha manifestado también Dios a través de la Virgen, cuando todos entendamos que es Jesús nuestro único camino, verdad y vida, entonces empezaremos a considerar que el final de los tiempos está cerca. Uy, pues imagínense cuánto falta. ¿Por qué nos estamos angustiando? Ahora somos 1.300 de millones de personas, católicos, cristianos, pero todavía falta el 80% del mundo que reconozca a Cristo como su Señor. Entonces ahí tenemos que trabajar todos. Algunos dirían, ay, qué bueno, entonces falta mucho para morir, para que se acabe el mundo. Cálmate, el mundo sí, pero tú no, ¿verdad? A nosotros nos puede tocar de un momento a otro. Entonces tenemos esa responsabilidad nosotros los cristianos católicos de ser buenos ejemplos y testimonios de vida para los demás, para los que están abandonando la iglesia en desbandadas, para los que están juzgando nuestra fe, pero de una manera horrible, para parar el incremento de ateos y de antirreligiosos y anticristianos y ante iglesia que están surgiendo todos los días. Todo depende de los padres de familia, de los abuelos, de los tíos, de nosotros los que tenemos la fe, ¿sí? Porque lo más horrible que yo he escuchado en mis últimos días o en estos años de sacerdote, al menos los últimos 5 años, son cosas que me preocupan enormemente. Escuchando a padres de familia que dicen, yo no voy a forzar a mi hijo a que sea católico. Yo no voy a bautizar a mis hijos, que él escoja lo que él quiera cuando esté grande. Madre Santísima. Si de por sí educándolos en la fe, acercándolos a Dios, mostrándoles un rostro amoroso de Dios, etcétera, tenemos muchos jóvenes antirreligiosos. Ahora imagínense dejándolos al total abandono a que ellos tomen su decisión. Si de por sí tienen una inmadurez impresionante muchos. Ahora, ¿cuándo van a tomar la decisión de acercarse a Dios por sí mismos? Gracias a Dios el Señor tiene sus medios, sí. Pero aún así, no podemos dejar al total y libre albedrío y responsabilidad de un chiquillo de 1, 2 años, 3, 5, 7, 10. Yo no quiero ir a la iglesia. Y por lo tanto dicen muchos papás, yo no los forzo, yo ya no los llevo a la iglesia. Perdóname, pero eso es una irresponsabilidad grandísima de tu parte. Tu obligación es que mientras están en tu casa y mientras aún así sean mayores de edad, lo sentimos mucho, pero si están en tu casa, viviendo en tu casa, entonces aquí en mi casa se hace lo que yo digo, así tiene usted que decir. Y si vamos a la iglesia, vamos a ir a la iglesia. Y muchos papás dicen, es que vienen enojados, te vale gorro, mejor que estén enojados en la iglesia y no venir, ¿verdad? Pero sí, muchos hijos e hijas ya ocupamos o escogemos estos caminos. Hacemos enojar a la mamá, hacemos enojar al papá y entonces ya no vamos a la iglesia. ¿Y qué padre? No, mis hermanos. Es nuestra responsabilidad que ayudarle a Jesús a que esas ovejas que no son de su rebaño y que son de tu rebaño en tu casa se acerquen a Dios. Eso no es posible. Yo sé que algunos hijos, algunos papás, algunos nietos,
algunos abuelos que insisten, vamos a la iglesia, bauticen a esos niños y tienen como respuesta, es nuestra vida, déjenos en paz, no se metan en lo que no les importa, etcétera. Pues sí me importa, ¿por qué? Porque me interesa tu salvación. Pues sí me importa porque necesito que tú, que eres mi hijo, que eres mi hija, que eres mi nieto, tengas la oportunidad de estar con Dios, que despiertes. Porque si realmente reconociéramos el gran peligro en el que están nuestros jóvenes, por ejemplo, en nuestros días, en que están muchos de ellos realmente yéndose al abismo, donde no hay esperanza, donde ha incrementado rotundamente el número de jóvenes que se están dañando a sí mismos, desde los que se cortan nada más, desde los que están metidos en cosas bien fuertes como la bulimia, la exagerada vanidad de las cosas, ¿sí? Entonces ellos buscan nada más el ser, el hacer, el reconocimiento. Y entonces les damos todo. Muchos papás dicen, les vamos a dar todo lo que mis hijos necesitan, pero no les dan lo que realmente les hace falta. No les dan a Dios. Y por lo tanto entonces ahí es el problema. Después por eso vamos a tener tantas mujeres y tantos jovencitos que han cometido errores horribles y pecados gravísimos, desde estar metidos en las drogas, en los crímenes, de estar abortando desde los 12, 13, 14 años. ¿Por qué? Porque los dejamos crecer a su antojo y ya, que escojan lo que ellos quieran en su momento. No, mis hermanos. Sé un padre, una madre responsable, es tu obligación. Y yo alguna vez le dije a una señora, a lo mejor me di muy violento, claro, ¿verdad? Le dije, pero si fuera necesario traer arrastras a mis hijos a la iglesia, yo los traigo. Porque yo sé lo que es bien para ellos. Ellos no lo saben. Entonces, así tenemos que hacer. Cuando regresemos a nuestra vida ordinaria, en nuestra relación con fe, eso es lo que se tiene que ver. Familias en la iglesia, familias en oración, que valga la pena este miedo, este sufrimiento, esta pena que hemos pasado durante este tiempo, porque si no entonces habremos perdido el tiempo, seremos los mismos y peores todavía porque no habremos entendido la lección, porque no habremos entendido el que el Señor nos llama a ser un solo rebaño bajo un solo pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.